Muy buenas tardes, hermanos de la comunidad. Estamos preparándonos ya a la gran celebración de la solemnidad de la Ascensión del Señor. Así que les invito a ponernos ya en presencia de Dios para que sea Él el que nos ilumine y podamos hacer la reflexión del día pensando en esta presencia amorosa de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al hablar entonces de los términos, ¿verdad? Lo primero que vamos a fijar en nuestra mente serán los términos. Los términos son ascensión, el que nos va a ocupar, pero hay otro término que se dice asunción. Recordarán que estudiando el Evangelio según San Lucas encontramos en el capítulo 9, versículo 51, este término de asunción. El texto nos dirá que llegados los días de su asunción. Entonces llama la atención porque estamos allá en el capítulo 9 hablando de la asunción. Entonces lo tiene usted en 9:51. Dice: como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Él está en Galilea y ha tomado la decisión de subir a Jerusalén. Por eso ese subir a Jerusalén acompañado de sus discípulos se le llama pues subir. Por eso el término asunción. Entendemos ya en el Evangelio que los capítulos 10 hasta el capítulo 12, el Señor se encarga de ir explicando las características del reino de Dios. Y después de eso ya nos presenta la pasión. Entonces, llegados los días de su asunción, es subir a Jerusalén, pero acompañado del discípulo que también va haciendo este camino de subir con. Entonces, subir con nos va a ocupar de toda la vida el ir conociendo a Jesús, su enseñanza y en particular pues todo aquello que concierne a la visión de Jesús del concepto de nueva humanidad y que va a culminar, el evangelista nos lo dice, que Jesús terminó crucificado en la cruz y que después de eso, el capítulo 24, nos planteará San Lucas la gloriosa resurrección del Señor. Siguiendo a su maestro San Pablo, presentará en el momento de la resurrección, planteará que en aquel lugar donde estuvo Jesús, cuando fueron a buscarlo, lo único que encontraron, dice, iban las mujeres buscando a Jesús y no sabían qué pensar de esto. Dice, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Cuando llegan a la tumba, descubren que hay dos hombres resplandecientes. Nosotros diríamos son ángeles, ¿no? Diríamos personajes que brillan, que iluminan el espacio de la resurrección. De ahí que, como hemos hablado en otros momentos, se trata también de iluminar toda la vida de Jesús. Aquel que estuvo en el mundo es Dios y hombre verdadero. Pero busquemos ahora la fuente para plantearnos el tema de la ascensión. Ahora el otro término. El término ascensión significa subir por sí mismo. Ahora, ¿a dónde? Los pintores nos han dejado las imágenes de un Jesús que va subiendo. Pero eso son los pintores, es su imaginación. Y nos lo dejan como si fuera pues yéndose hacia arriba y pensando que
que se fue, como decimos, en cuerpo y alma, y está físicamente así en el cielo, como también pensamos de la Virgen. Pero el término ascensión, tal como lo explican los evangelistas, se trata de la gloriosa resurrección. Y ahora vamos a esto, que según San Juan, cuando habla de la resurrección, nos dice San Juan que aquel día, cuando se encontró con María Magdalena, le dijo, María Magdalena le dice, no espera el abrazo, sino que le dice, subo a mi Padre, que ahora es vuestro Padre, a mi Dios, que ahora es vuestro Dios. Entonces, ahí dice, subo a mi Padre. Está allá en el capítulo 20, en el versículo 20, curiosamente 18, dice, en el versículo 17, no. Ahí se encuentra cuando Jesús dice, pero vete a donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Eso se da ahí, dice subo, pues pensamos en ese ascenso o esa desaparición, para que ya en el capítulo, siempre en el mismo capítulo, en el versículo 19, ya dirá, al atardecer de aquel día, el mismo día de la resurrección, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz sea con vosotros. Estamos ya en el atardecer del mismo día de la resurrección. Y noten ustedes, en el versículo 22, ya en el versículo 21 ha dicho, como el Padre me envió, también yo os envío. Notemos que ya está el envío de los discípulos. Y les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Según esto, ya con estos textos, se habla del subir, del descender por la tarde y de entregar el don del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son espíritus puros. Y entonces ahora nos encontramos con un concepto de ascensión en el que el Señor desaparece de su corporeidad para hablar ahora de una presencia diferente como lo fue antes de su encarnación. Él es eterno y su presencia está en todo el universo. ¿Cómo pasar del entendimiento, verdad, de lo físico a lo que es ahora el estado del Señor en esta corporalidad, el cuerpo glorificado, resucitado, que está en todo el universo? Es Dios. Por eso Él puede estar en cualquier lugar, porque Él llena todo cuanto ha creado. De ahí que hablamos de esta presencia del resucitado. Cuando se dio, en el mismo momento, dicen los evangelios, de su gloriosa resurrección. De eso hablamos entonces, de un ascenso. Ahora, ¿cómo entenderlo? La pregunta es, ¿ha cambiado algo en la tierra con la entrada de Jesús en la gloria del Padre? Exteriormente, nada.
La vida de la gente ha continuado a ser la misma de siempre: sembrar y cosechar, comerciar, construir casas, viajar, llorar, festejar, todo como antes. Tampoco los apóstoles se han beneficiado de ningún descuento respecto pues a los dramas y angustias experimentadas por los demás mortales. Sin embargo, algo increíblemente nuevo ha sucedido. Una luz nueva ha sido proyectada sobre la existencia humana. Algo totalmente nuevo. El sepulcro nos presenta a dos personajes que iluminan, tienen luz. En un día de niebla, cuando aparece de repente las montañas, el mar, los campos, los árboles del bosque, los perfumes de las flores, el canto de los pájaros, son los mismos, pero es diverso el modo de ver y percibir todo. Nos ha pasado esto con esta pandemia del coronavirus. Nos ha sucedido que ahora estamos dándonos cuenta de que los animales viven en la naturaleza con más libertad y vemos las cosas con ojos nuevos. Imaginémonos cómo ha de haber sucedido que el Señor resucitado está en todo lugar y que los discípulos son conscientes de que Él está con ellos. Por esto, ciertamente, lo mismo ocurre a quien ha sido iluminado por la fe en Jesús, que ha ascendido al cielo. Entonces son conceptos importantes, porque entendemos cielo como el estado del Eterno. El Hijo de Dios siempre está en su cielo, que es su Padre, y el cielo del Padre es su Hijo. Es un estado de vida. Como nosotros nos sentimos bien cuando alguien nos ama, y este amor es lo que hace que la persona pues experimente seguridad en el amor del padre, de la madre, de la esposa, del esposo. El amor sostiene, y esto hace que se convierta en su estado donde se está bien, donde se está mejor. Y de esto estamos hablando acá. Todo adquiere sentido en esta nueva visión. Nada entristece, nada produce ya miedo. Por encima de las desventuras, las fatalidades, las miserias, los errores humanos, se vislumbra siempre al Señor, que va construyendo pues su reino. Un ejemplo de esta perspectiva completamente nueva podría ser el modo pues de considerar los años de la vida. Para quien piensa que la muerte lo destruye todo, le tiene un pánico horrible. Me voy a morir. Y está con un miedo tremendo. Lo mismo sucede ya cuando están a punto de pasar de este estado a la otra vida. Quien no conoce o no tiene preparación para esto, le tiene un miedo horrible a la vida. Mientras que aquellos que han conocido al Señor saben a dónde van, y por lo tanto se abren con una visión nueva. Voy a donde está el Señor. Por eso es importante que al cumplir los años, pues ciertamente le dicen a uno: hay un año menos tú. Ya un año menos. Y uno se siente incómodo porque dice: ay, me están deseando la muerte. No, no es eso. Para un cristiano dice: y me voy acercando a la plenitud para el cual yo he sido creado. Por eso la certeza, diríamos, de la ascensión cambia totalmente de ver acercarse el día del encuentro definitivo con Cristo. Está contento de haber vivido, no envidia pues los años que ya han pasado, sino que ve el futuro con ternura, porque esta proyección de la vida hacia la eternidad es participar de la pasión, de la muerte, de la gloriosa resurrección del Señor, que también permite ahora, como ya lo ha dicho en los domingos anteriores: me voy,
pero cuando vuelva los llevaré a la casa del Padre. En ese espíritu estamos hablando entonces de la ascensión. Los sufrimientos del momento presente no son nada, pues comparados con la gloria futura que será revelada en nosotros. Los textos bíblicos de la ascensión, el primero está presentado por el evangelista Lucas. Y ahí es donde vamos a encontrar un poco de dificultad por la comprensión que hemos tenido de los textos bíblicos de la ascensión. Pero tratemos de entrar en lo que sería el género literario propio de San Lucas, que nos quiere mostrar cómo se va acercando uno al descubrimiento del resucitado y de esa presencia permanente que se va a dar en la vida del creyente. Para el creyente, el resucitado, en su ascenso a lo eterno, Él es eterno, pero su ascenso en el sentido de estar por encima de todo. Atendamos pues el primer texto que nos ofrece Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, conté todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que fue llevado al cielo después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión se les había presentado vivo durante 40 días, dándoles muchas pruebas, mostrándose y hablando del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre. La promesa que yo les he anunciado, les dijo, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados dentro de un poco con Espíritu Santo. Estando ya reunidos, le preguntaban, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? Él les contestó, no les toca a ustedes saber los tiempos y circunstancias que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta el confín del mundo. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista. Seguían con los ojos fijos en el cielo mientras él se marchaba, cuando dos personas vestidas de blanco se le presentaron y les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y elevado al cielo vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Hasta aquí el relato que nos presenta el evangelista Lucas para hablarnos de este ascenso. Ciertamente los cruzados construyeron sobre el monte de los Olivos un pequeño santuario octogonal convertido después en mezquita por los musulmanes en el año 1200. Estando allá en este lugar, pues uno entra a este templo y pues sí, este es bastante alto, pero está cubierto. Pero según nos explicaban que este templo originalmente había sido construido como un cajón sin techo, sino que está abierto al cielo, porque es, diríamos, el templo está dedicado a la ascensión del Señor. Naturalmente después ya pues otros lo cerraron y actualmente pues el lugar, la iglesia pues está con techo. Pero era para expresar de que él había subido al cielo. A primera vista el relato de la ascensión pues corre con fluidez, pero cuando nos fijamos en los detalles surge la perplejidad. Parece un tanto inverosímil que Jesús se haya comportado como un astronauta que despega de la tierra y se eleva al cielo para desaparecer entre las nubes.
Nos encontramos además con algunas incongruencias difíciles de explicar. Como ya lo anoté en la lectura de San Lucas, al final de su Evangelio, San Lucas, el mismo autor de los Hechos, afirma que el resucitado condujo a sus discípulos hacia Betania y alzando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y regresaron a Jerusalén muy contentos. Este es el relato que tenemos de la ascensión en San Lucas. Pasemos por alto la extraña anotación de que muy contentos. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros se pone feliz cuando alguien se va? No. El problema de la localidad dice que lo citó en Betania, que está un poco a trasmano respecto al Monte de los Olivos. Lo que de verdad sorprende es el patente desacuerdo sobre la fecha. Según San Lucas, en el capítulo 24, la ascensión tuvo lugar el mismo día de Pascua, en el mismo día de resurrección, mientras que los Hechos ocurrió 40 días después. Es extraño que el mismo autor nos ofrezca dos informaciones contrastantes. Si tomamos por buena la segunda versión, la de los 40 días, surge naturalmente la pregunta: ¿qué ha hecho Jesús durante todo ese tiempo? ¿No había prometido en el Calvario al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Por qué no ha ascendido inmediatamente? Las dificultades enumeradas son suficientes como para sospechar que quizá la intención de Lucas no sea la de informarnos acerca de cuándo y desde dónde subió al cielo. Probablemente su preocupación sea otra. Quiere responder a los problemas y desvanecer las dudas que surgían en su comunidad e iluminar a los cristianos de su tiempo sobre el misterio inefable de la Pascua. Por eso, como buen literato que es, compone una página de teología. Nótese bien, compone una página de teología utilizando un género literario con imágenes accesibles a sus contemporáneos. El primer paso a dar es comprender el género literario en cuestión. No nos queda otra, sino tenemos que acercarnos a este género literario. En tiempos de Jesús la espera del reino de Dios era vivísima y los escritores apocalípticos la anunciaban como inminente. Se esperaba un diluvio purificador desde el cielo, la resurrección de los justos y el comienzo de un mundo nuevo. En la mente de no pocos discípulos se había creado un clima de exaltación, alimentado por algunas expresiones de Jesús que podían fácilmente ser malentendidas. Les aseguro que no habrán recorrido todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Hay algunos de los que están aquí que no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Es lo que Jesús dijo. Con la muerte del Maestro, sin embargo, todas las esperanzas se esfumaron. Nosotros esperábamos que Él fuera libertador de Israel, dirán los dos de Emaús. La resurrección reaviva pues las esperanzas y se difunde entre los discípulos la convicción de un inmediato regreso de Cristo. Algunos fanáticos, basándose en presuntas revelaciones, comenzaron hasta anunciar la fecha. En todas las comunidades se repetía la invocación Maranatá, es decir, ven Señor Jesús. Este espíritu, diríamos, de las comunidades de las primeras generaciones del cristianismo, pues pensaban que Él venía inmediatamente. Ahí después tendremos que verlo con las cartas, la carta primera a Tesalónica y la segunda, que tienen que ver con esta temática. Los años pasan y el Señor no viene.
¿va? Ellos al comienzo están, ya viene, ya viene, ya viene. Pero han pasado los años y cuando escribe San Lucas, que estamos en los años 85-90, ya los apóstoles, muchos de ellos han muerto, y ahora que han desaparecido la mayoría de los apóstoles, la gente se pregunta, ¿y nosotros cómo vamos a seguir? Si ya aquellos que estuvieron con el Maestro, pues ya han fallecido, ¿qué nos queda? ¿Qué ha sido de su venida prometida, tal como lo venían ellos recordando a lo largo del tiempo? Desde que murieron nuestros padres, todo sigue igual que desde el principio del mundo. Usted así lo ve en la segunda carta de Pedro 3:4. Lucas escribe en este contexto de crisis. Hay que tomar en cuenta la crisis que se está viviendo. Se da cuenta del equívoco que ha provocado la amarga desilusión de muchos cristianos. La resurrección de Jesús ha marcado, sí, el comienzo del reino de Dios, pero no el fin de la historia. La construcción del mundo nuevo acaba de comenzar y requerirá largos tiempos y el compromiso constante de los creyentes. Frente a ese problema, ¿cómo corregir las falsas esperanzas? San Lucas introduce en la primera página del libro de los Hechos un diálogo entre Jesús y los apóstoles. Consideremos la pregunta que estos le dirigen. Le dicen, ¿cuándo vas a restaurar la soberanía de Israel? Era esta la pregunta que hacia finales del siglo I todos los cristianos hubieran querido poner al Maestro. La respuesta del resucitado, más que a los 12, va dirigida a los miembros de las comunidades de Lucas. Dejen de especular sobre los tiempos y circunstancias del fin del mundo. Esto solo lo conoce el Padre. Es mejor que se empeñen en cumplir la misión que les ha sido encomendada, ser testigos míos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta el confín del mundo. Este diálogo viene seguido por la escena de la ascensión. Jesús y sus discípulos están sentados comiendo, según Hechos 1:4. Es decir, están en casa. ¿Por qué no se ha despedido allí después de cenar? ¿Qué necesidad había de dirigirse al Monte de los Olivos? Los otros detalles, la nube, las miradas dirigidas al cielo, los dos hombres vestidos de blanco, ¿son datos de crónica o son artificios literarios? Hay en el Antiguo Testamento un relato que nos va a iluminar. Un relato que se asemeja mucho al nuestro. Se trata del rapto de Elías. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, versículos 9 al 15, se habla del rapto de Elías. Elías subió al cielo en un carruaje de fuego. ¿Recuerdan? También es un relato pues elaborado para plantear la desaparición de Elías. Que también hay un libro apócrifo llamado La Asunción de Moisés. Eso lo tienen los judíos, que no apareció y por lo tanto dicen que subió al cielo. Por tanto, encontramos este tipo de literatura en el Antiguo Testamento del ascenso de los grandes. Un día el gran profeta se encontraba con su discípulo Eliseo junto al Jordán. Sabiendo que su maestro estaba a punto de partir, se atreve a pedirle en herencia 2/3 de su espíritu. Elías se lo promete, pero con una condición. Si me ves cuando sea arrebatado al cielo, nótese bien,
De pronto aparece un carro tirado por caballos de fuego, y mientras Eliseo miraba al cielo, Elías es arrebatado hacia lo alto en un torbellino. Desde ese momento, Eliseo recibe el espíritu del Maestro y es habilitado para continuar su misión en este mundo. El libro de los Reyes contará después las obras de Eliseo, serán las mismas que ha realizado Elías. ¿Qué les parece? Este marco, diríamos, es importante, que el arrebato de Elías, ahora San Lucas, tomando este texto, va a plantear también lo mismo. Que los discípulos saben del ascenso y están atentos para recibir, como Elías, Eliseo, que le dijo, mira, quiero 2/3 de tu espíritu. ¿Y qué va a pasar después de la ascensión? Que los discípulos van a recibir el Espíritu Santo. Es un dato pues que encontramos en el Antiguo Testamento y que ahora pues para iluminar la escena, él elabora este cuadro precioso para hablarnos de esta desaparición de Jesús. Es fácil señalar los elementos comunes con el relato de los hechos, lo cual nos lleva a la siguiente conclusión. San Lucas se ha servido de la escenografía grandiosa y solemne del rapto de Elías para expresar una realidad que no puede ser verificada por los sentidos ni adecuadamente descrita con palabras, a saber, la Pascua de Jesús. Su resurrección y su entrada pues en la gloria del Padre. La nube, ¿verdad?, que tenemos ahí, indica en el Antiguo Testamento la presencia de Dios en un cierto lugar. Éxodo 13:22. La nube. Lucas la emplea para afirmar que Jesús, el derrotado, la piedra desechada por los constructores, aquel cuyos enemigos hubieran preferido que quedara para siempre prisionero de la muerte, ha sido acogido por Dios y proclamado Kyrios, Señor. Hay 2 hombres vestidos de blanco, son los mismos que aparecen junto al sepulcro el día de la Pascua. El color blanco representa, según la simbología bíblica, el mundo de Dios. Las palabras puestas en boca de los 2 hombres son la explicación dada por Dios acerca de los acontecimientos de la Pascua. Jesús, el siervo fiel, matado por los hombres, ha sido glorificado. Sus palabras son verdaderas. Siendo 2, su testimonio es digno de fe. Finalmente, la mirada al cielo. Como Eliseo, también los apóstoles y los cristianos del tiempo de Lucas se quedan contemplando al Maestro que se aleja. Su mirada indica el deseo de su regreso inmediato para que después de un breve intervalo continúe su obra ininterrumpida. Pero la voz del cielo aclara: no será Él a llevarla a cumplimiento, serán ustedes. Lo harán, están capacitados para ello porque han pasado con Él 40 días. Ahora viene el simbolismo de los 40 días. En el lenguaje del judaísmo era el tiempo necesario para la preparación del discípulo. Como estamos ahora en este Evangelio según San Juan, en el que se dice que el Espíritu Santo vendrá para que el discípulo esté capacitado de descubrir al resucitado, pero que solo puede ser testigo porque ha estado con Él. Si no ha estado con Él, no puede ser su discípulo, no puede ser su testigo. Ahora también, ¿por qué se les dará a los discípulos el don del Espíritu? Porque han estado con Él el tiempo de preparación. 40, ¿verdad? Los 40 de toda la Escritura, que es un tiempo denso, un tiempo apropiado para conocer, para estar con alguien. Y ese es el caso que nos ocupa
en la presentación de Jesús de Nazaret, que sus discípulos han estado con él. Ahora bien, para los apóstoles como para Eliseo, notemos esa figura, la imagen del rapto del maestro indica el traspaso de poderes. Así como Elías que sube y Eliseo le arrebata el manto para que le dé 2/3 de su espíritu, los apóstoles han contemplado y el Señor les dará su espíritu, traspasa sus poderes. Por eso entregará el poder. Ya en tiempos de Lucas había cristianos que miraban al cielo, es decir, que consideraban la religión como una evasión, no como un estímulo a comprometerse concretamente para mejorar la vida de los hombres. A estos Dios les dice, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Es en la tierra donde tienen que dar prueba de la autenticidad de su fe. Jesús regresará, sí, pero esta esperanza no debe ser una razón para que se desentiendan de los problemas de este mundo. Bienaventurados serán aquellos siervos a quienes el Señor encuentre a su regreso comprometidos con Él en el trabajo de los hermanos. Lucas 13:27. ¿Ha subido Jesús al cielo? ¿Verdad? Porque es lo que plantea el texto. Ciertamente sí, pero decir que ha subido al cielo es lo mismo que decir que ha resucitado, que ha sido glorificado, que ha entrado en la gloria de Dios. Su cuerpo, es verdad, ha sido colocado en el sepulcro, pero Dios no ha tenido necesidad de los átomos de su cadáver para formar aquel cuerpo resucitado que San Pablo llama cuerpo espiritual. Vea usted 1 Corintios 15, 35 al 50. 40 días después de la Pascua, no ha tenido lugar ninguna ascensión espacial. No ha habido ningún rapto hacia el cielo desde el Monte de los Olivos. La ascensión ha tenido lugar en el instante mismo de la muerte, aunque los discípulos hayan comenzado a entender y a creer solamente a partir del tercer día. El relato de Lucas es una página de teología, no el reporte de un cronista. El evangelista nos quiere decir que Jesús ha atravesado el velo del templo que separaba el mundo de los hombres del mundo de Dios y ha mostrado cómo todo lo que acontece en la tierra, éxitos y fracasos, injusticias, sufrimientos e incluso los acontecimientos más absurdos, como una muerte ignominiosa, no están fuera del proyecto de Dios. La ascensión del Señor significa todo esto. No debemos extrañarnos entonces de que haya sido saludada por los apóstoles, pues con gran alegría. Hemos notado pues el género literario, los personajes, para indicar que el Señor ha desaparecido, pero que ha llenado la tierra. En la segunda lectura que tenemos de la carta a los Efesios, este himno dirá que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, la espléndida riqueza de la herencia que promete a los consagrados, y la grandeza extraordinaria de su poder a favor de nosotros los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa, poder que ejercitó en Cristo resucitándolo de la muerte y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de toda autoridad y potestad, y poder y soberanía, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse tanto en este mundo como en el venidero.
Todo lo ha sometido bajo sus pies y lo han nombrado por encima de todo cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Hasta aquí el texto de esta carta. San Pablo pide a Dios la sabiduría para sus cristianos. No se trata de una sabiduría humana, sino de una inteligencia para comprender el misterio de la iglesia. Pide a Dios iluminar los ojos de sus corazones para que comprendan cuán grande es la esperanza a las que han sido llamados. La primera lectura invitaba a los cristianos a no desentenderse de los deberes concretos de este mundo, ¿sí? Porque una tentación, una tendencia es a querer permanecer como cuando fue la transfiguración, que Pedro le dijo a Jesús: hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaremos aquí contemplándote. Una de las tentaciones que tenemos los cristianos es caer en este espiritualismo, en el que queremos estar contemplando al Señor todo el tiempo, pero no transformamos la realidad a la que Él nos mandó. Él nos ha enviado a transformar el mundo. Orar es necesario para estar con Él, para tomar las fuerzas, para recoger la sabiduría que nos viene de Él, pero el trabajo es transformar el mundo, humanizarlo. Para eso vino a Él, para enseñarnos. Si estamos con Él es para después enviarnos a trabajar. Por eso la primera lectura pues nos invitaba a eso. Decían: miren, dejen de estar viendo al cielo, les dijo el ángel. Ustedes miren para abajo, que Él les ha entregado sus poderes y ahora ustedes a transformar el mundo. Bien. El tema de la ascensión también está presente en ese texto solemne, casi hímnico. Hay que ver sobre todo los versículos 20 al 23. Veamos también en este pasaje cómo la glorificación de Jesús tiene su impacto en una transformación real del hombre y en particular de la iglesia entera. Ahora, ¿qué sacamos de ahí? La iglesia es su cuerpo y presencia suya en el mundo, presencia iluminadora, benigna, redentora. Ahí está el problema. Porque el apóstol afirma que usted y yo, miembros de la iglesia, somos su cuerpo. Y que la manifestación del resucitado se va a dar en lo que nosotros decimos y hacemos. Ahí veo yo la dificultad. No se puede entrar en el misterio de la realeza del Señor más que por el camino de la humildad. Este es el corazón de la sabiduría a la que se refiere Pablo. Esta realeza no es algo exterior, sino que tiene consecuencias éticas esenciales en la medida en que Cristo, cada uno de nosotros, está llamado a reflexionar sobre este carácter real aquí y ahora. Entonces estamos llamados a continuar la obra. Entraremos al Evangelio en Mateo 28, 16 al 20. El texto dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo, se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló: me han concedido plena autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. San Mateo no describe la ascensión como lo hacen los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, sirviéndose de imágenes diferentes, transmite el mismo mensaje. A diferencia de Lucas y Juan, coloca el encuentro con el resucitado no en Jerusalén, sino en Galilea.
Según San Lucas había sido en Betania, según San Mateo, ahora lo tenemos en la Galilea. Esta ambientación geográfica contiene un mensaje teológico. El evangelista quiere afirmar que la misión de los apóstoles comienza allí donde había comenzado la del Maestro. Galilea. ¿Qué es la Galilea? Galilea era una región despreciada a causa de las frecuentes invasiones procedentes del norte y del este. Estaba habitada por una población heterogénea, consecuencia de las mezclas de razas. Isaías la designa como territorio de los gentiles, es decir, de los paganos. Isaías 9:1. Los judíos ortodoxos la miraban con sospecha y desconfianza. A Nicodemo, que tímidamente intentaba defender a Jesús, los fariseos de Jerusalén le objetaron: estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Es justamente estos casi paganos a quienes ahora está destinado el Evangelio. Quiere decir Mateo. Jerusalén, la ciudad que ha rechazado al Mesías de Dios, ha perdido el privilegio de ser el centro espiritual de Israel. El encuentro con el resucitado tiene lugar en el monte. Comentando el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma, habíamos aclarado el significado bíblico del monte. Era el lugar de las manifestaciones de Dios. En la cima de la montaña se había manifestado a Moisés y Elías. En la transfiguración, Mateo emplea frecuentemente esta imagen. Coloca a Jesús en el monte cada vez que enseña a realizar un gesto particularmente importante. Si uno comienza a darse cuenta del Evangelio según San Mateo en los montes, ¿qué sucede en los montes? Él llama a un monte, llama a otro monte, llama a otro monte y finalmente ahora a este monte. Si se tiene en cuenta este hecho, se comprenderá el significado de la escena narrada en el pasaje de hoy. El envío al mundo de los discípulos es un acontecimiento decisivo y solamente está capacitado, óigase bien, para llevar a esta misión quien haya tenido en el monte la experiencia del resucitado y asimilado su mensaje. El monte, como comenzó en Mateo 5:3, subió al monte y enseñó las bienaventuranzas. Entonces, quien ha entrado a ese monte de las bienaventuranzas, ha pasado por el monte de la transfiguración, ha pasado por el monte de la multiplicación, ha pasado por esos montes, dice, ve, esos ascensos, ahora puede estar en el monte en la Galilea. Es interesante esto. Por eso la anotación, que llegan al culmen, llegan al punto final, dice, han descubierto quién es Jesús de Nazaret, que al verlo se postraron, al verlo a Jesús, aquellos que le habían seguido durante los 3 años, se postraron, pero algunos dudaron, aquellos que no estaban convencidos. No deja de ser sorprendente. ¿Cómo podían tener aún dudas si habían encontrado al resucitado el día de Pascua? Uno se pregunta. Desde el punto de vista de la catequesis, este detalle es muy indicativo. Para Mateo, la comunidad cristiana no está compuesta por gente perfecta, sino por personas en las que el bien y el mal, las luces y sombras siguen estando presentes. Esta es la situación que encontramos entre los primeros cristianos. Tienen fe, pero permanecen las dudas e incertidumbres. ¿Es posible creer en Cristo y seguir teniendo dudas? Imposible lo contrario. No pueden existir la fe junto a la evidencia. No se puede creer que el sol exista, pues hay certeza, se puede ver, son científicamente verificables los efectos de su luz y de su calor. En el campo de la fe esta evidencia es imposible.
Como los apóstoles, también nosotros estamos profundamente convencidos de la verdad de la resurrección de Cristo, pero es imposible demostrarla. Por eso muchos han hablado del Cristo de la historia, porque es verificable. Pero ¿cómo constatar la resurrección? Es lo que les está costando a los apóstoles, es lo que nos cuesta a nosotros descubrir al resucitado. En la segunda parte del pasaje viene presentado el envío de los apóstoles a evangelizar el mundo entero. Durante su vida pública, Jesús los ha enviado a anunciar el reino de los cielos con estas instrucciones. No se dirijan a países de los paganos, no entren en las ciudades de samaritanos, vayan más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Lo encontramos en Mateo 10, 5 al 6. Después de la Pascua, su misión se amplía, se convierte en universal. Por eso la formación de todo discípulo, primero está reducido el ambiente. Vivamos en la comunidad, aprendamos a vivir en comunidad. Una vez que aprendemos y ya tenemos los contenidos, el Señor nos puede enviar. La luz se había encendido en Galilea cuando Jesús, dejada Nazaret, se establece en Cafarnaúm. Dice, el pueblo que vivía en tinieblas vio una luz intensa, a los que vivían en sombras de muerte les amaneció la luz. Mateo 4:16. Ahora su luz debe brillar en el mundo entero. Como habían anunciado los profetas, Israel se convierte en luz de las gentes. Isaías 42:6. El momento es decisivo y Jesús apela a su autoridad. Ha sido enviado por el Padre a anunciar el mensaje de la salvación. Ahora confía esta tarea a la comunidad de sus discípulos, confiriéndoles sus mismos poderes. La iglesia está llamada a hacer presente a Cristo en el mundo. Mediante el bautismo genera nuevos hijos e hijas que son inseridos en la comunión de la vida de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llamado el discípulo a convertirse en morada de la Santísima Trinidad, o mejor decir, introducir al bautizado en la comunidad eterna, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso, misión sublime pero ardua, suscita trepidación y angustia en quienes han sido llamados a llevarlas a cabo. Toda vocación está siempre acompañada del miedo de la persona y de una promesa del Señor que asegura, no temas, yo estoy contigo. A todos los que el Señor nos ha llamado hemos pasado por esta angustia. ¿Será que soy llamado por Dios? Usted en su matrimonio dice, ¿será que fui llamado a la vida matrimonial? Entran estas dudas y usted ve que lo tiene que hacer. Pero veamos a Jacob en su viaje hacia una tierra desconocida. Dios le garantiza, yo estoy contigo, te acompañaré a donde vayas, no te abandonaré. Génesis 28:15. A Israel deportado en Babilonia le dice, porque te aprecio y eres valioso, yo te amo, no temas que contigo estoy yo. Isaías 43, 4 al 5. A Moisés, quien objeta, le dice, ¿quién soy yo para acudir al faraón y para sacar a los israelitas de Egipto? El Señor le responde, yo estoy contigo. Éxodo 3, 11 al 12. A San Pablo, presa del desaliento en Corinto, el Señor le dice, no temas, que yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. La promesa del resucitado a los discípulos que están a punto de dar los primeros y tímidos pasos misioneros no puede ser distinta. El Señor les ha dicho, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Concluye así como al comienzo el Evangelio de Mateo
con la referencia al Emmanuel, al Dios con nosotros, nombre con el que el Mesías había sido anunciado por los profetas. Mateo 1, 22 al 23. Interesante, importante para la vida cristiana tener esta presencia del resucitado. Le llamamos el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Qué ha acontecido entonces? Que con la muerte del Señor, como terminan los evangelistas diciendo, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Y ahora en el concepto de ascensión, al estilo de Elías y de Eliseo, también ahora Jesucristo asciende y los apóstoles reciben todos los poderes, teniendo la certeza de que Él estará con ellos siempre. En la presencia del Señor en la iglesia. Ahora pedirá en esta semana ir preparando ya Pentecostés. 9 días de oración. La Virgen Santísima estaba con los apóstoles, orando, esperando que todos esos poderes, la fuerza del Espíritu Santo vendría sobre ellos y serían enviados a hacer las veces de Jesús. Celebremos pues esta solemnidad de la ascensión del Señor, pensando en la presencia permanente de Dios. Al estilo antiguo, como cuando en el catecismo nos enseñaban, ¿dónde está Dios? Y uno respondía, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ahí está el Señor. Ahí donde estemos, tratemos de vivir en coherencia con lo que el Señor nos ha enseñado para ser sus discípulos y ciertamente recibir el don del Espíritu para ser sus misioneros, ir a consagrar a las familias a la Santísima Trinidad. Vayan y me hacen discípulos. Bien, buenas tardes, que descansen.